Hola. Hola, 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 Ah, amigo, proyecto Coalición. Está aquí una vez más en este programa Pulso Cero. Hoy día, bueno, con nuestros hermanos Lucía y Natalio, ¿no? Pero antes de saludarlos a ellos, quiero saludar a todos nuestros hermanos del Proyecto Coalición que siempre están sintonizándonos, siempre están viendo. Hoy día tenemos un tema muy importante también, es un tema muy, pero muy importante porque se está escuchando constantemente este tipo de temas. Pero ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Natalio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos de Proyecto Coalición? Muy bien, ahora interesado en este tema que se está escuchando mucho y se ha escuchado siempre, ¿no? En estos últimos, justamente en esta etapa de pandemia se escucha aún más, ¿no? Sobre la guerra espiritual. Así que vamos a estar tocando algunos puntos y espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones. sí, Xiomara, ¿qué chicos, tal? hola. Ay, Xiomara, perdón. No hay problema. Ya, a ver. Bueno, cualquiera. Sí, cualquiera puede saludar. A ver, bueno, saludar a todas las personas que están conectadas ahorita mismo. Espero que estén atentos a este tema. La verdad que es un tema, como dijo Natalia, va a ser de mucha edificación, tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? Que es un tema un tantito controversial, diría yo, y bueno, eso nada más, ¿no? Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro nuevo programa de Pulso Cero. Como ya lo dijeron mis compañeros, ¿no? Hoy día, mis compañeros. Como ya lo dijo Natalia, como ya lo dijo Xiomara, hoy día vamos a hablar acerca de guerra espiritual, qué significa, y pues vamos a tratar de esclarecer, ¿no? Un poquito y a ver qué cosas están diciendo acerca de este tema, ¿no? Que es un poquito controversial, como dice Xiomara. Así que espero que sea de bendición para todos. Hemos tenido una semana un tanto movida aquí en el programa, obviamente, no hay que negarlo. La semana pasada, hace exactamente 7 días, tuvimos un programa hablando acerca de si Jesucristo descendió al infierno o no. Nos metimos en unos ríos bien, bien espesos, bien, bien hondos, y fue interesante el programa, ¿no? Nos edificamos todo. Y hace, me parece, unos días también tuvimos la visita del pastor Juan Valdés, que hablábamos un poco acerca del creacionismo y de Tierra Vieja y Tierra Nueva, Tierra Joven, perdón, estuvo muy interesante también ese programa y hoy día no va a ser la sección, hoy día vamos a hablar de lo que se menciona. A ver, yo he escuchado esa palabra siempre, guerra espiritual, y quiero que se aclare. Natalio, vamos contigo primero. ¿Qué implica la guerra espiritual? O sea, ¿existe o no existe para empezar? En primer lugar, la palabra de Dios es clara, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nosotros tenemos que entender que también hay un mundo espiritual, o sea, un mundo en el cual se está moviendo. Y cuando hablamos de una guerra espiritual, no estamos hablando como normalmente se tiene en el denominador común, esta cosa de atar al diablo, de reprenderlo, de pisarle la cabeza, ¿no? Porque normalmente se tiende a eso, ¿no? Se tiende a hacerle la lucha, ¿no? Como quien diciendo, yo soy el fuerte y yo voy a salir a pelear, ¿no? Contra el diablo y voy a zamaquearlo y voy a, ¿no? Y sin querer muchas veces le damos cierta soberanía al diablo, ¿no? O sea, más de lo que debería tener. En cambio, sí existe una guerra espiritual en el sentido en el que hay una lucha entre la verdad y la mentira, entre las cosas que nos puedan hacer caer a los hijos de Dios
como creyentes las tentaciones mismas, ¿no? Más adelante va a hablar inclusive de la armadura de Dios, Pablo en Efesios, pero no es esta lucha como que confrontativa del creyente contra el enemigo, sino es la confianza que el creyente va a depositar en Cristo, que es el hombre fuerte, quien es Dios, quien pelea nuestras batallas para que nosotros no caigamos en tentación y pelear nuestra batalla, como dice Pablo, la buena batalla de la fe, ¿no? Entonces, O sea, sí hay una guerra espiritual, sí la hay, ¿ya? pero no con esos malos entendidos, ¿no? O sea, hay una guerra espiritual, pero en este tiempo me cuentas, me dices que el hombre se ha empoderado tanto que deja de lado a Dios en esta guerra espiritual. Sí, o sea, más que, o sea, lo mete ya, pero no es que Dios pelea mis batallas, no es que el Señor es quien va al frente, sino es que yo mismo soy, ¿no? Y yo taco al diablo y muchas veces inclusive le hablas al diablo, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Cuando inclusive vemos en Judas, capítulo 1, versículo 9, dice que el arcángel Miguel contendía con el enemigo por el cuerpo de ¿Sí, no? Moisés, pero en este caso no atrevió a decir juicio de maldición contra él, sino dijo que el Señor te reprenda, ¿no? O sea, es el Señor quien tiene toda la autoridad y es Dios mismo quien pelea nuestras batallas. Por eso, más adelante, de repente vamos a ver lo que es la armadura de la fe, ¿no? Y cómo esa armadura, la armadura que el Señor nos equipa, la armadura que Dios nos equipa para poder luchar nuestras batallas, para poder enfrentar nuestras batallas, para poder darle frente a las tentaciones del enemigo, ¿no? Porque la lucha comienza en la mente y es donde ahí parte, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, está bien. Chicas, ¿ustedes qué piensan al respecto? Sí, bueno, como dijo Natalia, ¿no? Es una lucha que tenemos, pero no es directa, no es que nosotros vayamos a pelear con el diablo, ¿no? Jesús fue quien hizo todo por nosotros, él lo venció y por ello estamos aquí, ¿no? Y aparte de esas cosas que se dicen, ¿no? De que uno, pues, se engrandece y cree que puede vencer al diablo, enfrentarlo, caen en cosas como la oración, ¿no? Hasta le hablan más al diablo en plena oración, pues le dedican más tiempo a él como que sí, que tú no vas a hacer en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otra cosa que estuve viendo que había que decían, ¿no? Que era que piensan que hay espíritus para todo, espíritus para absolutamente todo. Y justo vi un libro de Guillermo Maldonado, que se llama Liberación Sobrenatural, que habla acerca de ello, ¿no? Que dice que nosotros creemos en Dios y lo amamos, pero aún hay cosas que no conocemos y que no podemos ser libres porque somos atados por el enemigo, ¿no? Y que existen ataduras y que existe el espíritu de la fornicación, que existe el ¿No, espíritu no de tal. existen las ataduras? ¿No existen las Me ataduras, refiero, Lucía? me refiero a que él se refiere a No, ello, yo te pregunto nada más. claro, que habla de ello respecto a los espíritus, espíritu de la fornicación, espíritu de tal, espíritu de tal. Entonces, son cosas que Ya. no, pues no, porque sabemos que eso no son espíritus, sino son problemas de la carne, ¿no? De nuestra naturaleza que es caída, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y bueno, y hay más, ¿no? Hay cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Y que no son espíritus, sino yo creo que lo hacen más y yo creo que a lo que nos lleva a pensar de que sí existe un espíritu que nos puede poseer siendo cristianos, que tampoco es, o sea, no nos puede habitar un demonio, porque si somos creyentes, quien nos habita es el Espíritu Santo. Y lo que yo creo que más lo que hace esto es quitarnos responsabilidad de ciertas cosas, ¿no? Quitarnos la responsabilidad de nuestros actos, porque es muy fácil decir, ay, no sé, me poseyó el espíritu, no sé, de la borrachera y por eso me embriagué y no puedo hacer nada porque fue en contra de mi voluntad. Cuando sabemos que eso no es cierto,
que eso es algo de la carne y que nosotros tenemos que estar en lucha constante y debemos ser fuertes. Ahora, ¿cómo luchar contra eso? Yo creo que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? No, a ver, bueno, ya. Interesante el punto de Natalio que decía un tanto, Xiomara, decía Natalio que, ok, la guerra espiritual existe, hay movimientos espirituales, existen, eso no podemos negarlo, pero que sacamos del lado a Dios para empoderarnos nosotros y poder pelear, ¿no? Que es más o menos los movimientos contemporáneos, actuales que estamos viviendo dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Más en las iglesias neopentecostales, ¿no? Lucía hablaba un poco acerca de ya no solamente empoderarnos nosotros mismos, sino que le damos poder al diablo porque le ponemos hasta nombres. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, es que eso se ha venido viendo desde hace muchos años y ahora ya ha desencadenado más porque hay tantas cosas que suceden en la actualidad dentro de las iglesias y no quieren, como dijo Luciano, no quieren tomar responsabilidad de esos actos que se cometen y es como que le doy la carga a otra persona o a otra cosa, entre comillas, ¿no? A este espíritu. Entonces, hay una pregunta de Diana para responder. No, la pregunta la vamos a responder luego, ¿no? ¿O la quieres responder? Claro, entonces, Si la quieres responder, no. y en Roma, ¿qué? No escuché, no escuché. No, te pregunto si la Y en quieres responder, responde. pero no veo la pregunta. Ahí está, Ahí ahí está. está la pregunta. Oh, cuidado. Ya. ¿Por qué algunas personas usan una frase que escucho bastante? Atamos, ligamos y reprendemos al hombre fuerte. ¿Qué versículo usan para dar tal declaración? La verdad que yo no lo sé. No he escuchado, El no he versículo que le escuchado dice, atamos, Jesús le dice a Pedro, Natalio, Sí, claro. No todo lo que ates aquí en la tierra será atado en el será cielo, atado en ¿no? el Y todo cielo, lo que y todo desates lo en la que tierra desates será en... desatado en el cielo. Tiene varias interpretaciones esto, pero más está relacionado con el evangelio, más que con eso, me dejo entender. O sea, no está tan relacionado con el hombre, ¿no? Que se cree fuerte, empoderado por Dios, como si Jesús fuera un Red Bull y te da alas y te da fuerza, ¿sí? Y tú atas al hombre fuerte, ¿no? Inclusive hay otro versículo que habla sobre atar al hombre fuerte, ¿no? Y usan esos versículos sacados de contexto, no solo de contexto, sino también de principios hermenéuticos para poder empoderar al hombre, ¿no? Volver a este antropocentrismo. Usan a Dios no como el rey grande, soberano, fuerte, todopoderoso, quien lucha nuestras batallas, sino más bien como un energizante para el hombre, para que el hombre mismo pelee sus batallas, el hombre que sale a pelear con el diablo y a hacer aunque esta recibe cosa. los honores. Exacto, ¿no? Y recibir los honores, ¿no? Entonces, eso es básicamente los versículos que normalmente usan, pero Chicos, nosotros tenemos que ver ok. que el hombre fuerte es Cristo. El que pelea nuestras batallas es Dios mismo. Nosotros nos refugiamos en Él. Nosotros resistimos al diablo, dice la palabra de Dios, y Él huirá de nosotros, ¿no? Todas las cosas que hay en esta sociedad, todas las cosas que ocurren en este mundo, el enemigo muchas veces usa para que nosotros caigamos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que no puede enfrentar directamente a Dios, sabe. Me dejo entender. Entonces comienza a tentar a su iglesia. Y hago un paralelo esto como lo que ocurrió con Adán y Eva. Adán y Eva, ¿a quién fue que intentó? Fue a la esposa, fue a la mujer. Me dejo entender. A la esposa y la mujer del primer Adán. Me dejo entender, lo tentó y cayó a Eva. Pero en este caso nosotros estamos en la mano de Dios y somos la esposa del segundo Adán, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejará solos y nos ha dado el Espíritu Santo para equiparnos y poder dar resistencia al enemigo, a las tentaciones del enemigo y poder armarnos de esa armadura que el Señor nos ha dicho en Efesios justamente, ¿no? Ok, antes de preguntarle sobre qué significa o qué quería decir exactamente Jesús sobre atar al hombre fuerte, porque eso es un tema también muy interesante, con un estudio bien profundo, ¿no? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de esas familias? O sea, yo conozco un montón de familias también, ¿ah? Digámoslo así, ¿no? El abuelo alcohólico delincuente, el padre alcohólico delincuente,
el nieto alcohólico delincuente, y así por generación en generación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y más o menos la explicación que me daba Lucio, más o menos lo que entendí es que el diablo no tiene nada que ver ahí. O que no De había las ataduras, maldiciones o que no había, bueno, generacionales, algo no así. sé si decir ¿De ese tema? maldiciones generacionales, pero algo está haciendo Satanás ahí, ¿no? Hay algo que, ahora yo no le voy a dar un nombre que, espíritu de alcoholismo, bueno, no le daría un nombre, pero hay algo de Satanás ahí, ¿no? O sea, ¿se necesita liberación, sí o no? A eso me refiero. Ah, de todas maneras, liberación de todas maneras. Yo creo que sí. Liberación de todas maneras, pero no como lo piensas, La, Dani, no como lo piensas. O sea, liberación de todas maneras. O sea, la el manera. enemigo de todas maneras. Liberación de arrepentimiento para que Cristo venga, Claro, exactamente. obviamente. ¿Qué es lo que dice Juan Tú me capítulo estás 8 diciendo que estoy versículo? pensando ¿Qué es otra lo que cosa. dice, qué es lo que dice Juan capítulo 8 versículo 36? ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 8 versículo 36? Te lo Dice la leo yo, a palabra de ver. Dios. Así que si el Hijo os libre, os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Porque cuando ya nosotros somos transformados, nacidos de nuevo, llega el Espíritu Santo a habitar en nuestro interior. ¿Me dejo entender? Ya no podemos ser poseídos por algún enemigo, algún mal o atados y decir todavía seguimos atados cuando dice la palabra de Dios que seremos verdaderamente libres. Pero Natalio, pero sigues todavía aún pecando, aún todavía tienes errores. Claro, porque es la lucha natural de esta carne, me dejo entender que estamos en este mundo. Pero eso no quiere decir que el enemigo no esté en el asunto, está en el asunto. Pero al final, nuestra propia carne, o sea, nuestra propia carne, porque más pareciera que fuera una lucha primero con nosotros mismos, hace que nosotros caigamos, me dejo entender. O sea, el enemigo te puede tentar, me dejo entender, te puede tentar, pero nuestra propia concupiscencia hace que nosotros caigamos, nuestras propias debilidades hace que nosotros nos emborrachemos. Entonces, la primera lucha en realidad que debemos prestarle mucha atención siempre es primero con nosotros mismos, sin descuidar, como dice la palabra de Dios también en en segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11, mira lo que dice, pero que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos decir, ah, bueno, entonces me olvido del enemigo y tengo que concentrarme y siempre te vas a centrar en el yo. No, sino es que tú tienes que primero observarte a ti por tus debilidades y buscar refugio en la cruz del Calvario y conocer cuáles son las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo usa circunstancias, usa cosas para hacerte caer. ¿Me dejo entender? Y es por eso que nosotros necesitamos fortalecernos en Cristo. ¿Me dejo entender? Ok, Inclusive el enemigo va a pedir permiso a Dios muchas veces para poderte zarandear económicamente, en tu salud, en lo que sea, para poder hacerte caer. ¿Me dejo entender? Porque no puede enfrentarse a Dios, como vuelvo a repetir, sino va a atentar siempre a la iglesia. Y esa es una guerra espiritual constante, una guerra en que nosotros tenemos que estar refugiados cada vez más en Cristo y en su palabra. ok, es una guerra espiritual. O sea, tenemos que conocer básicamente al enemigo, ¿cierto? Porque, a ver, estamos en una guerra, eh, busco todas mis armas, que me la dan en Efesios, ok, pero también tengo que conocer los movimientos del enemigo, ¿no? Esa es una verdad, porque he visto personas que dicen, hermano, no habla de Dios, no hables del diablo, pero tenemos que conocer también las maquinaciones de Satanás, ¿no? Cómo se mueve, siempre comparo esto, pero es como en el deporte, ¿no? En el deporte analizas a tu contrincante, me refiero a eso. Ahora seguro algunos van a decir, hermano, tú no tienes que analizar nada, Dios ya lo conoce, tú solamente ora y dile a Dios y Dios va a pelear por ti. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo sí creo que sí, yo sí creo que hay que estudiar muy bien la naturaleza de Satanás. Claro, yo también creo que es así, ¿no? Que no, o sea, no darle nuestro tiempo a estudiarlo, bueno, a hablar con él y así como está diciendo Natalio, pero sí es bueno conocerlo, ¿no? Porque de una u otra manera, conociendo cómo es, vamos a poder huir de él. Y eso es lo que más detesta a él, ¿no? Que lo conozcamos, que sepamos quién es, que sepamos sus movimientos, porque como dice Proverbios 22:3, ¿no? El prudente ve el peligro y le evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño, ¿no? ¿Y a qué nos manda Jesús? A resistir al diablo, ¿no? Y a someternos a Dios. Y es la manera
de resistir a las tentaciones, ¿no? Porque como Dani estaba diciendo hace un rato, ¿no? Que yo estaba hablando acerca de que muchos les atribuyen espíritus de tal, pero es que el diablo claramente tiene que ver, ¿no? Porque el diablo está tentando, el diablo está influenciando sobre todas las personas, aún más a las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Y está en ellos, ¿no? Hay personas alcohólicas, como Dani decía, ¿no? Viene de familia, pero es porque el diablo está influenciando, ¿no? Hay gente que no conoce a Cristo. Y por ello hay que saber cuáles son sus mañas. Y también reconocer nuestros pecados, ¿no? Y reconocer por dónde es que nos puede entrar, ¿no? Porque a mí pues me puede tentar de una manera que quizás a otra persona no. Entonces, Ese de conocer nuestros pecados es conocer nuestras debilidades, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros tiene una debilidad diferente, cada uno se mueve de una manera diferente y dentro de esa debilidad poder dominarnos a nosotros mismos, si por así se puede llamar dominarnos, poder conocernos, poder plantar esa bandera de paz en nuestra vida y reconocer que lo único que puede hacer la pelea es Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces, eso es lo que pasa en muchas iglesias que ahora estamos viendo. Ahora no estamos haciendo este programa para pasarnos 90 minutos hablando de qué hace o qué no hace las otras iglesias, sino que queremos darle las herramientas a ustedes para que puedan forjarse este camino que es recontra difícil. Pero chicos, a ver, ok, los espíritus no tienen nombre, pero Pablo una vez mencionó espíritu de adivinación. ¿A qué se refería? Sí, cuando hablamos de espíritus, o sea, cuando hablamos de que la palabra te dice algunos espíritus, el espíritu de temor también aparece, ¿no? El espíritu de adivinación. Pero pero la palabra nos dice el espíritu de Satanás, el espíritu de lujuria, o sea, espíritu de borrachera, espíritu de No, pero el hecho de drogadicción. que ya mencione dos nombres nos da como Es que en realidad es que no está mencionando el nombre, sino más bien la característica vamos a decirlo así, pues, de lo pero que entonces está. yo voy a decir Pero no es espíritu de un nombre, porque fornicación si ahora, y le estoy dando una claro, porque si característica y no, voy a decir que no es un nombre. sí. No, es que no es un nombre, no es un nombre, no es un nombre. O sea, decirle el jugador tal, el delantero tal, no es una característica, o sea, no es un nombre, ¿no? Sino más bien lo que está dándole es un atributo al espíritu que ¿Cómo se estaba está moviendo el tentando, estaba espíritu? sobre esa Claro, persona, ¿no? Pero no claro, le está dando un exacto. nombre, porque si no vamos a ponerle nombre a cada cosa. Ahora, estaba poseída esa persona, me dejo entender. Estaba poseyendo a esa persona, no es que solamente le está tentando, le estaba poseyendo. Entonces, una persona que no es cristiana muchas veces puede ser poseída también por el enemigo, o sea No, puede a ver, ser, puede yo ocurrir sí, yo eso. sí, yo sí te entiendo, ¿ah? Ya. Te entiendo a la perfección, Xiomara también, ¿ah? Te entiendo a la perfección, o sea, le estaba dando Pablo en ese momento le estaba dando la característica, no característica, sino le estaba dando la manera como se estaba moviendo el espíritu en ese momento, ¿no? Ese espíritu se estaba moviendo en ese ámbito de adivinación, lo que no quiere decir que se llame espíritu de adivinación, ¿cierto? Es dos cosas totalmente diferentes, pero bajo ese criterio y ese concepto, pues podemos venir nosotros también, otros pastores, y decir espíritu de fornicación, porque ese espíritu se está moviendo Te me bajo vas. ese ámbito ahorita, Sí, es claro. en ese ámbito de fornicación. Entonces no le estoy diciendo un nombre, sino que se está moviendo en ese ámbito. ¿Ustedes no creen que haya un espíritu que se mueva netamente solamente para algo, o sea, en específico? Por ejemplo, allá en el lugar donde tú vives, Natalio, en Chiclayo y Trujillo, un poquito más para arriba, Más abajo. hay un poquito más arriba, como yendo para el norte, Chiclayo, ¿no? Trujillo. No, Chiclayo está más Ya, arriba, Trujillo bueno, está más abajo. sí. Yo desde Lima primero pasaba a Chiclayo, luego Trujillo y luego No, Piura. Trujillo, después llegas a ¿Sí? Chiclayo. Oh, ok, ok. Sí. Bueno, ya. Allá en ese lugar, en Trujillo, vemos que hay un montón de personas que son, que te llaman y te roban, no sé, no recuerdo el nombre, es ¿Extorsionadores? distorsionadores, ¿no? Y se mueve Extorsionadores. sí, sí, y se mueve eso, ¿no? Se mueve bastante ese ambiente en ese lugar, ¿no? O sea, hay lugares específicos donde se mueve de alguna manera el espíritu, porque yo creo que son influenciados por Satanás, ¿no? Porque quien te hace eso son influenciados por Satanás. ¿Qué piensas al respecto? O sea, ¿puede Satanás
¿puede un espíritu, un demonio, forjar su trono en un lugar y moverse de cierta manera? Yo la verdad que no creo. Yo creo que más bien eso no tan solo ocurre en Trujillo, también hay en Chiclayo, también hay en Lima, también hay En en el, todas no, no, partes. no, 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 pero Pero espérate. en el norte es bastante. O sea, tú no me vas a decir que No, claro, aquí, por obviamente que ejemplo, sí, pero en Lima también lo hay. O En Barrios sea, Altos, que acá hay a delincuencia. lo que me refiero es de que no, yo creo que no hay un espíritu así que gobierne, así, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en este movimiento de este tipo de guerra espiritual, ¿no? Donde vamos a lanzar batallas con un principado y vamos a hacer una guerra contra el espíritu que está empoderando, que es un espíritu de adivinación en este O sea, tú no territorio. crees en los mapeos. No, no creo en los mapeos. No creo en los mapeos. Ok, No, yo no creo en los mapeos, yo interesante. creo que el pecado es pecado para todos, o sea, los espíritus van a tentarte, ya sea en fornicación, en todas partes va a tentarte, ¿me entiendes? En todas partes. Estés en Corea del Norte, estés en Corea del Sur, estés en China, estés en Perú, estés en Chile, van a tentarte y la concupiscencia del hombre va a hacer que el hombre haga atrocidades. Gracias a la gracia benevolente y común de nuestro Pero, Señor, de nuestro Dios, esa maldad tiene ciertamente parámetros, porque si no, imagínate, el mundo se hubiera destruido por su propia maldad solito, me dejo entender. Entonces, pero en realidad no, o sea, creo que no existe ese tal pero mapeo, ¿no? hay una característica, ¿no, Lucía? O sea, hay una característica. O sea, a ver, ya, los espíritus no tienen nombres, ¿no? Pero en ciertos lugares se mueven de una manera, son estratégicos, ¿no? Aquí en Barros Alto, por ejemplo, hay mucha delincuencia, muchos jóvenes fumando, ¿no? Entonces me pueden decir, no, allá en las planicies, o sea, que es un lugar de mucho dinero aquí en Lima, no se va a mover lo mismo, ¿no? Los jóvenes tienen otra manera de pecar, por así decirlo. Entonces, ¿usted no cree Pero, que Satanás se mueve de una manera diferente en ciertos lugares? Ese ya es un mapeo. Yo no creo, no sé si las chicas creen. ¿cómo? Mm, Sí, o sea, sí, o sea, ¿ustedes creen en los mapeos? O sea, en esto que en zonas hay un espíritu fuerte dominando ahí en ciertos lugares. No sé. Yo creo más que, bueno, es que estoy pensando y si digo algo, pues voy a caer en que sí hay un mapeo, porque claramente las personas, por ejemplo, como tú dices, ¿no? En barrios altos ocurre lo de la inseguridad y de que la gente roba, pero en otros lados de gente adinerada, por ejemplo, encontramos otro tipo de pecados, ¿no? Pero es por la realidad que cada uno tiene de distintas maneras, ¿no? No, 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 es que No, hay no cosas que me pueden decir que sí, pero a la vez como que no, porque yo no soy No, pero rica seguro, y seguro me tengo van a eso. decir, seguro me van a decir en los comentarios, pero hermano, ¿qué está hablando? El pecado es pecado. O sea, si yo peco, es pecado. Y entonces, pero obvio, a ver, uno como evangelista va a predicar el evangelio, voy a, tengo que buscar mis herramientas y no voy a ir de la misma manera como voy a un lugar peligroso, por ejemplo, de la Argentina, en Buenos Aires hay lugares muy peligrosos, en el barrio de Boca, ¿no? Es peligrosísimo. Aquí en Barrios Altos no voy a ir de la misma manera como voy a ir a predicar, por ejemplo, como les mencionaba, en las planicies, ¿no? De aquí de Lima, Perú, que es un lugar de bastante dinero, son totalmente diferentes. Ahora, pero hermano, tú vas con una palabra y la Biblia, pero de alguna u otra manera vamos diferentes, ¿no? Estoy haciendo un poquito del abogado de los neos porque, a ver, si es bien cierto, hay cosas que están mal, que están muy mal, también hay que entender que hay cosas buenas, ¿no? Tampoco no todo está mal, ¿va? No, eso no, de yo sí empoderarse no, está mal, pero eso yo de... sí no creo en el mapeo, en el Yo no mapeo sabía que existía espiritual. ese nombre mapeo para esto. Bueno, O sea, es un para eso nombre es que que se denominaba, ¿no? es un nombre que le acabo de dar y Natalia lo ha entendido a la perfección porque me imagino No, que no, él no, también sí, es que salía a existe la evangelizar a palabra la mapeo, calle. mapeo espiritual, que es el Sales mapeo a espiritual. predicar, o sea, No, no, es digo, que no, existe la doctrina del mapeo espiritual para dar una para guerra ir espiritual, preparados, claro, para ir o sea, preparado. existe eso entre los neopentecostales en su mayoría, no sé si en los pentecostales, pero en los neopentecostales sí existe el mapeo donde te preparan así para que tú vayas a orar a un lugar para enfrentarte a ese principado, hacerle guerra a ese principado, ¿no? Que está empoderado en ese lugar, ¿no? Entonces,
Yo la verdad es que no creo, porque como le dije, yo creo que el pecado abunda en todo por la propia concupiscencia del hombre y va a tentarte en todo, ¿no? Va a tentarte en dos cosas, ¿no? Va a tentarte por los ojos, va a tentarte por la vanagloria, ¿no? Y también va a tentarte por la misma carne. Entonces, es algo que el enemigo siempre va a repetir todas las veces. Todas las Sodoma y veces. Gomorra, pero Sodoma y Gomorra, a ver, hay un conjunto de pecados en Sodoma y Gomorra, pero hay algunos que son como la base, ¿no? En Sodoma y Gomorra, ¿o no? O sea, una característica que toma Satanás y que se hace fuerte. Pero es porque no tan... A ver, es que claro, nos habla de Sodoma y Gomorra, pero por ejemplo, si lo vemos en la actualidad, amigo, o sea, Sí, a eso depende, voy. O ¿no? sea, básicamente yo no creo en el mapeo, como vuelvo a repetir. Hay un mundo espiritual, hay un mundo que se mueve espiritualmente, donde hay principados, hay potestades, y ahí donde espíritus donde quieran tentar al pueblo de Dios para hacerlos caer y hacerlos caer de la fe, ¿no? Pero así como mapeo, ver lugares específicos, terrenales, porque si no, entonces ya dejaría de ser espiritual. Me dejo entender. ¿Ustedes sabían que ahorita exactamente mientras ustedes están predicando el evangelio, bueno, nosotros estamos hablando de Cristo y muchos pastores y muchos líderes y muchos hermanos están predicando el evangelio? Hay iglesias satanistas que ahorita en este momento le están, así por así decirlo, rezando, orando a Satanás para limitar todo eso. Yo No me había digan que no escuchado sabían. No me digan No, que sí, no de que hay sabían. satanistas, sí. Es más, hay una satanistas. iglesia en Canadá que la pastora en esa iglesia es atea. Entonces ya, la verdad es que, o sea, una pastora atea. Pero sí, o sea, es probable, ¿no? Que estén adorando a Satanás, pero, o sea, tú te das cuenta que no tan solo Pero por los más yo, satanistas, creo. claro, o Va sea, a más ver, allá, a la quiero que se persona. pueda entender esto. Chicos, no solo los satanistas, son enemigos de Dios. ¿Me dejo entender? No solo los ateos son enemigos de Dios. Todos en algún momento fuimos enemigos de Dios. Todos en algún momento, los que ahora somos creyentes, en algún momento fuimos enemigos de Dios. Y por lo tanto, quien nos liberó de esa esclavitud, de esa enemistad que tuvimos con Dios, fue Cristo. Entonces, yo no voy a pensar, o voy a detenerme a pensar, a decir, bueno, voy a hacer mi mapeo territorial de qué principado, porque ya no sería espiritual, sino ya más bien... Pero es más por la manera de predicar, ¿no? Me imagino. Claro, O sea, por ahí se va, hace el pero como te mapeo digo, porque ya saber a dejaría quién de ser ir. espiritual, Dani, ya dejaría de ser espiritual, porque ya estás volviendo algo más físico, ¿me dejo entender? Algo más territorial de acá, ya no es espiritual. Entonces ya la lucha espiritual ya no quedaría, sino más bien quedaría en esta guerra territorial espiritual, una especie de algo raro. Entonces, particularmente, como digo, es un poquito difícil de poner ese concepto, ¿no? Pero, Sí, bueno, pero estás apartando un poco, a ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Dios forjando nuestro carácter, o sea, me estás intentando decir, y quiero que me lo puedan explicar también, tengo que ir con la misma actitud. O sea, estamos hablando de guerra espiritual y todo eso implica todo, ¿no? Tengo que ir con la misma actitud como voy a un puente a rescatar a un drogadicto que ir a una universidad a hablarle a un ingeniero de Cristo. bueno, Dios te va a dar la sabiduría, ¿no? Y creo que No, pero te tratar de... pregunto si tengo que ir con la misma actitud. Si Yo, tú me dices que no tengo que ir con la misma actitud, sino con la sabiduría de Dios, pero que sí Dios con me la habla, misma ese palabra es del un Señor. mapeo. Pero eso es un Pero sí mapeo. con la misma palabra del Señor. Es que más que estrategia, Dani, no es un mapeo, porque esto va a depender de la situación, de la circunstancia. A una persona soberbia que dice, yo no soy pecador y nada, es un estudiante, te va a decir, y tú vas a decirle, es que el Señor te ama, no, que me amas. Si una persona soberbia, siempre vas a tener que presentarle primero la ley, para que eso lo conduzca, para que eso pueda enfrentar su pecado. A una persona que sabe que es pecador y dice, sí, soy pecador y necesito de Cristo, obviamente le vas a mostrar en ese lado gracia para que él acepte el amor del Señor. Esa es tu estrategia, esa es tu estrategia. Ese no, es de que eso, evangelio. por eso digo, es que esto va a depender, de con quién estás hablando. Claro, pero esa es la estrategia, o sea, No sé dentro de si lo que tú... estrategia, no sé si Pero estrategia esa es una porque la palabra de Dios estrategia, sigue siendo la esa es una misma. estrategia. Pero la Obviamente palabra de sigue Dios siendo sigue la siendo la misma, misma. sigue siendo la misma, pero yo implico mi estrategia para ir a predicar el evangelio.
No sé si son estrategias, yo no lo veo como estrategia, pero si tú lo quieres ver como Porque si estrategia, tú me dices ahorita, No sé. me estás diciendo que tengo que ir a uno, de hablarle de esta manera y a este de otra manera, esto es una estrategia. O muéstrame en la Biblia que Dios me diga que tengo que hacer eso, para decirte que no pero es una no es que, estrategia. pero es que no es una estrategia en el sentido de que, estrategia sería, voy a hacer una obra de teatro para que vengan jóvenes También y es una hacer. estrategia. Eso sí Pero ir sería a... una estrategia, o hacer un concierto de rock o reggaetón, ¿me entiendes? Para que vengan jóvenes. Esas No, son pero estrategias, eso- ¿me te estás entiendes? yendo Esas al son Yo extremo. estrategias, creo diría yo, que, más yo creo humanas, que ¿no? Pero, a lo que se refiere Natalia es que, o sea, vas a hacer una estrategia para saber cómo llegar a esa persona, pero no hacer una As- estrategia para o sea, para, ¿cómo decir? Para ir en contra de ese espíritu maligno que está ahí, que es de esto en específico, y que está ahí porque sí, ahí abunda, sino es que bueno, pero sí, si es llega a una las personas persona, de diferentes pero si maneras. es una persona atea, ya mapeó. Y si tal, una persona atea y una persona soberbia ya mapeó lo que se está pero moviendo ahí. no sé si estoy pensando en mi cabeza hay un espíritu de ateísmo ahí, ¿me dejo Claro, entender? No, exacto, no hay un eso. espíritu con nombre, Es- pero hay un espíritu que se está moviendo de una manera, como dijo Pablo. Hay No, un espíritu yo creo que el espíritu, Pablo el dijo, enemigo siempre, a ver, te voy a decir algo, el enemigo siempre va a tentar de las mismas formas, el enemigo no es creativo, te va a tentar por la carne, te va a tentar por los ojos y por la vanagloria, siempre se va a mover por la misma, y eso es bíblico además, siempre va a tentarte de la misma manera. Entonces, En lo sexual de también. distintas formas, pero es en va a la atacar carne. esas tres áreas, ¿no? Siempre la carne, los ojos y la vanagloria. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. eso fue como lo tentó a Jesús. No me acuerdo, en una de las cartas de Juan creo que también lo menciona, cómo es que el enemigo se mueve. Ahora, atribuirle que el enemigo es más inteligente y comienza también a... O sea, es astuto, sí es astuto, pero no se mueve más de lo que te dice la Biblia, ¿no? O sea, de esas tres formas te va a tentar el enemigo, ¿no? A ver, acá vamos a saludar a nuestros amigos de Bolivia, de Argentina, de, a- Colombia. de Colombia. Vamos a saludar Acá dice el de Polo Rayitas. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Jajaja. Mire, yo hago acá, o sea, a ver, yo tengo todas las respuestas, algunas que estudiamos antes. Yo siempre pregunto para poder entender un Argentina. poco más y la gente pueda entender. Acá no es que esté defendiendo yo doctrinas falsas, sino que queremos darle un sentido. O sea, de repente hay personas que no entienden. O sea, Pablo dijo que hay un espíritu de adivinación. Ya entendimos esto de que son las características de Satanás. O sea, los demonios, perdón, no tienen nombre. Eso ya lo sabemos. No hay un espíritu de fornicación, no hay un espíritu de temor, no hay un espíritu de miedo, sino que los demonios se mueven como ellos quieren, ¿no? Y ahí está la característica. Pero si bien es cierto, hay lugares que se mueve una característica total y plenamente, no sé cómo explicarlo, pero de esa manera, eso no lo podemos ocultar, pues chicos, hay que saberlo también, ¿no? O sea, hay lugares donde se mueve de una manera diferente, de una manera así perpetua, fuerte. Entonces, ahora es Dios quien tiene que liberar a esa persona, no nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a ir empoderados a decir, el Señor, ¿no? En el nombre de Jesús yo te voto. Es Dios, ¿no? Hay armaduras que aquí están escritas en Efesios que vamos a ir ahorita para... ¿Qué Acabo dice? de sos hijo de Cash Luna, te dije. Sí, no, Mala onda. de repente están pensando de que yo voy a ir Sí, 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 con sí. mi aceitito me presento, ¿no? Me voy a presentar Sí, no, nuevamente, de no, sí, repente. hermanos, a ver, para que quede claro, lo que Acá pasa somos es que todos de sana doctrina. a ver, lo que pasa es que el hermano, Dani hace como el abogado, no voy a decir del diablo, pero sí como que el abogado de personas pero de personas que recién están llegando y que Que le han dicho necesitan esto. entender, personas que Exacto. necesitan entender, porque si usted ya entendió la sana doctrina, bien por usted, gloria al Señor, usted le va a enseñar a la gente. Pero hay personas aquí que no entienden, que recién están confundidas, están en una iglesia neopentecostal donde se le echa aceite, donde se le agarra la cabeza y se le tira hasta el fondo, y esas personas no van a entender de la noche a la mañana, esas personas necesitan Es un entender proceso. poco a poco. Hay el proceso que Dios nos regala para ir aprendiendo poco a poquito, ¿no? Porque estoy seguro que todas Sí, las sí, personas que sí. están comentando, inclusive yo, escuchábamos a Cash Luna, a Dante Gebel y a Sí, sí, Maldonado sí, hace 5 o 6 debo de años. confesarlo, sí, Y sí, sí, ahora sí. nos creemos Yo también. los de pecho No era inflado. ni- No, miren, Sí, no vean a y Maldonado, no eso, vean a Cash Luna. Dani, y esto es entender la gracia, entender de que nosotros también hemos estado en ese lugar, hemos estado Exacto. también ahí, y eso es entender la gracia.
Entonces, las personas que digan, no, yo jamás, no, o sea, no, men, hemos estado en algún momento en ese lugar. Entonces, tenemos que entender a los hermanos que es un proceso y el Señor en su soberanía, en su voluntad y en su poder va a sacarlos. O sea, no hay que... Hemos tenido dudas, todos hemos tenido dudas cuando hemos estado en iglesias neos, y algunos han estado en iglesias neopentecostales, hemos tenido no solo dudas, sino también temor y miedo de poder salirnos de esa iglesia porque se nos llenó muchas cosas en la cabeza, la mente la llenaron de información tan negativa que creíamos que si nos íbamos de ese lugar, de repente cosas malas nos iban a venir. Y Dios en su soberanía y en su gracia nos hizo entender poco a poco que sí deberíamos salir de ese lugar. Chicos, el hombre fuerte, que es el versículo que usan mucho para intentar someter a Satanás en este tipo de oraciones o guerra espiritual. ¿A qué se refería Jesús exactamente? Yo creo que esa respuesta de repente Natalia me la puede responder. ¿A qué se refería Jesús exactamente con el hombre fuerte? Bien, vamos a Marcos capítulo 3. Sí. Marcos capítulo 3. Voy a sacar mejor la Biblia de papel porque la Biblia de internet me estresa demasiado. Sí, Marcos capítulo 3. Sí, la Biblia de papel mejor, sí. Siempre me ha gustado la Biblia de papel. Estaba intentando Marcos capítulo 3, chicos. ¿Qué dice Marcos capítulo 3, versículo 20? Ya estamos. Ya, muy bien, sí. Marcos capítulo 3. Vamos desde el versículo 20, bueno, perdón, desde el versículo 23, ya desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide. No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, y acá viene, a sacar sus bienes, si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, acá vemos dentro del contexto, ¿sí?, que está hablando de que Satanás no puede dividir, Satanás se puede dividir contra Satanás, ¿me entiendes? No puede lucharse entre ellos mismos, ¿no? Entonces tiene que haber un hombre fuerte para que entre a esa casa y pueda atar a ese hombre fuerte y sacarlo. ¿Y qué es lo que sigue? Mira lo que dice después. Dice, de cierto digo que todos los pecados, porque está hablando de que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. Entonces, el hombre fuerte, ¿sí?, tiene que atarlo a un hombre más fuerte que él. ¿Quién crees que es el hombre más fuerte para ser atado, para atarlo? ¿Nosotros? Jesucristo. Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que los pecados de los hijos sean perdonados y la blasfemia cualquiera que sea, sean perdonados. ¿Me dejo entender? Entonces es Cristo quien ata al hombre fuerte. Nosotros no. ¿Sí? Cristo fue quien ató al hombre fuerte en la cruz del Calvario. ¿Me dejo entender? Nosotros no tenemos ese poder para atar al hombre fuerte, ¿me dejo entender? Es Cristo el supremo, es Cristo el Dios soberano, el que gobierna todo, el que es rey por los siglos de los siglos. Entonces, no es el hombre, no es que yo tengo que atar al hombre fuerte para liberar y arrebatar y sacar todo. Entonces, no tiene sentido. Solamente saco ese fragmentito y lo coloco para poder dar un mensaje antropocentrista, o sea, un mensaje enfocado en el hombre, de que yo puedo, empoderado por el Señor Jesucristo, yo puedo, ¿no? Y arrebato en las manos del enemigo mi salud, mi dinero, mi economía y todo, etcétera, etcétera. Entonces no va por ese lado, ¿no? Según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, ¿cuál es la razón, el motivo? O sea, ok, soy un pastor y le enseño esto a mi iglesia, a mi gente. Hay una razón y hay un motivo. O sea, la vez pasada yo les decía un poco que muchos de los pastores que son pastores de prosperidad, pastores
pastores que enseñan ese tipo de cosas, un gran porcentaje de ellos, o sea, yo no quiero defenderlos, pero hay un gran porcentaje de ellos que estudian la Biblia de una manera errónea, ¿no? Y se la ha enseñado también de una manera errónea, ¿no? Y muchos de ellos no te quieren mentir, sino que en realidad se la creen. Y hay un porcentaje, no menor tampoco, que obviamente sí te quieren sacar ciertas cositas, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué creen que sucede eso? Me gustaría saber bastante esa opinión, porque me parece que el día que pregunté eso no estaba ni Xiomara ni Lucía. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Lo que pasa es que ¿Por qué estoy, creen que sucede eso? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué empoderar al hombre para pelear contra demonios? ¿Por qué? ¿Cuál es la ya. razón? Porque yo lo pregunto, porque hay hermanos que, como les decía al principio, de repente estoy en duda, hermano. Mira, mi iglesia, mi pastor me ha enseñado, hermano, que yo tengo que decir, te reprendo en el nombre de Jesús, yo te saco, te ato y te desato y te piso y todo. Pero él lo hace con buena voluntad, hermano. Yo no lo veo a él, hermano, que sea mala persona. Yo no veo que él me diga, mira, vamos a empoderarnos. Yo no veo, hermano, eso. Entonces, me gustaría bastante que se pueda aclarar eso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es lo que sucede eso en esas iglesias? ¿Sí? Bueno, yo creo, mi opinión, que el enemigo usa muchas maneras, ¿no? Como dijo Natalia, ¿no? Nos ataca por diferentes maneras, ¿no? Y nos puede llevar a caer a una interpretación errónea de la Biblia, ¿no? Y es lamentable porque muchos, o sea, no solo es del pastor, sino son toda la gente que viene con el pastor, ¿no? Los discípulos del pastor que vienen viendo que eso está bien. Yo creo que es parte de lo que hace el enemigo, ¿no? Confundir y ya, o sea, a veces nosotros hemos creído muchas veces que estamos en lo correcto cuando hemos estado en el mundo, cuando no hemos sido cristianos, cuando estábamos en enemistad por Dios. Hemos creído que era normal muchas cosas. Además, yo me acuerdo que cuestionaba mucho ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué dejas de hacer esto? ¿Por qué haces esto? No, que esto. Pero sí es normal, pero sí es normal. Y para mí venía siendo normal muchas cosas. Pero a la luz de la palabra, a la luz de todo lo que vengo aprendiendo ahora, y obviamente basándome siempre en la Biblia, y gracias a Dios en lo correcto, puedo entender muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es muy lamentable, pero para mí, ¿qué es eso, no? El enemigo busca desorientar, busca que las personas estén en lo incorrecto para no agradar a Dios, pues no, porque esas cosas no le agradan a Dios. Xiaomi. Bueno, yo creo que se han ido mezclando, ¿no? Muchas cosas, de tanto de la psicología, filosofía y temas así se han ido mezclando en las iglesias y han ido adoptando estas maneras, han ido adoptando estas formas de trabajar con las personas, de cierta manera de que, entre comillas, hagan sentir a las personas útiles dentro de las iglesias. Entonces, si tú liberas, si tú atas, si tú estás trabajando, hermanita, tú estás trabajando, hermanito, ¿no? Eso es lo que esa es mi opinión. Sí, bueno, hay acá en 2 de Timoteo, capítulo 3, los primeros versículos, de repente no se usan mucho estos versículos para este estudio bíblico acerca de esto, pero me parece que hay una conexión, ¿no? Dice, también debes saber esto, ¿no? Que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos, ¿no? Estos tiempos peligrosos, y no exactamente por Satanás, o por los demonios, o por los nombres que le ponen a los demonios, sino por nuestra propia concupiscencia, como decía Natalio, por nuestra propia carne, nuestra propia lucha, ¿no? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ¿no? Ávaros. Ahora, este tipo de características de estos hombres nos hace pensar de repente en alguien muy malo, ¿no? En alguien que está así, pero de repente inconscientemente este tipo de características ya lo teníamos nosotros, ¿no? De repente, ¿por qué no? Porque estoy seguro que muchos de ustedes han estado orando, aunque me digan ahora por los comentarios que Cash Luna debe morirse, muchos de ustedes se idolatraban a Cash Luna. Entonces, de repente muchos de nosotros antes hemos tenido estas características, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, ¿no? O sea, si yo reprendo a Satanás, eso es alucinante, hermano. Yo salgo del púlpito y ¡pum! ¡Pum! Se caen todos. ¡Pum! Poderoso. Amadores de sí mismos, ¿no? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, ¿no? Blasfemos, desobedientes a los padres. Bueno, hay un sinfín de características más, pero me parece que gran parte del problema que
tiene ahora las iglesias actuales, ¿no? Las iglesias modernistas, esas iglesias que han cambiado la palabra de Dios y el buen entendimiento por voy a usar esta palabra, aunque lo usé al principio, no la estoy satanizando por si acaso, por la estrategia humana, ¿no? Esa estrategia de poder decir, necesito yo hacer esto y lo otro para generar más gente. Entonces, yo genero más gente si me empodero. Eso es espectacular. Empoderar a la gente es espectacular, Natalio. Yo empodero a la gente y le digo, tú puedes echar fuera a los demonios. Tú puedes llenarte el pecho, inflarlo y decirle a Satanás que se va. Claro, mayormente como se trabaja en la psicología, ¿no? Sí, Dani, se te quedó. Dani se No, quedó de hecho, una foto, un screenshot, por favor, para Dani. Tomen screenshot, cuelguen en su Facebook y pongan hashtag Dani se colgó. Sonríe, Natalia, sonríe. Sí, así que tomen screenshot y Sí, ya ya está. fue. Sí, a ver, mientras Dani va comentando, sí, Washington me dice, ¿dónde dice que Jesús ató al hombre fuerte en la cruz? Vuelvo a repetir, ¿no? Si leemos todo el contexto, quién está atando al hombre fuerte. Alguien más fuerte que ese hombre. La pregunta es, ¿quién? ¿Nosotros? No, es Cristo. ¿Para qué? Y ahí habla, para el perdón de los pecados y se perdonará las blasfemias, ¿no? O sea, cualquier otro tipo de blasfemias. Entonces está hablando de que Cristo es el hombre fuerte en la cruz del pecado. Entonces, eso básicamente, ¿no? ese espíritu de congelamiento. Espíritu de congelamiento. Bien, no. Pero la psicología ha entrado mucho en las iglesias, ¿no? Bastante. Sí, pero ojo aquí que no significa la psicología Tampoco como hay que ciencia. satanizar Volví. Exacto, Aquí no hay que estoy. satanizar a la psicología, creo yo, ¿no? Porque hay otras posturas donde dicen que sí, la psicología es antibíblica por todas partes, porque es humanista. No. La psicología como ciencia, que eso de repente puede dar otro tema para Proyecto Coalición, que inclusive yo escribí un artículo sobre el diálogo entre la psicología y la consejería bíblica, ¿no? Pero la psicología como ciencia no creo que sea pecaminosa, pero sí cuando intenta intervenir en las cosas del Señor y se aplica principios antibíblicos y seculares. Ahí sí creo que es muy peligroso, ¿no? Pero como análisis, estudio y ver el comportamiento Pero sí, pero si tú ya en estás realidad... aplicando pero si tú ya estás aplicando la psicología como ciencia dentro de tu vida, ya la estás aplicando dentro de las cosas del No, Señor. dentro de mi vida no, como estudio. O sea, no es que dentro de mi vida yo voy a aplicar mi psicología, no, O sea, yo estudio la psicología como ciencia, pero no la uso. por ejemplo, esta cosa de, vamos a abrir otro tema de debate y la verdad es que no, pero es como, Sí, por ejemplo, no, pero yo es que estudio, por ejemplo, el comportamiento, el temperamento, ¿cómo yo sé qué temperamento tiene Lucía? ¿Cómo yo sé qué comportamiento tiene, qué conductas y qué encuadre puedo hacer yo para poder ver cuál es la mapeas. por decirlo así, entre comillas, exacto. Entonces Entonces la estrategia como ciencia no es mala. Claro, entonces, pero cuando yo converse con ella, yo no voy a utilizar la psicología. Yo no le voy a decir, sí, mira, tienes que sanar tu corazón, tus heridas y toda esa cosa, ¿no? No voy a utilizar la psicología. Yo lo que voy a usar es la palabra de Dios. Sí, bueno, ya, es otro tema, tema, por eso ¿no? digo. Es otro tema. Sí, ya te respondí, Guachi, ya. Sí, Guachi sigue, bien intenso. Entonces, creo que sí, ¿no? Como bien dice Dani, ¿por qué existen también, algo interesante que en una clase yo escuché, ¿no? ¿Por qué existen los falsos maestros? Porque hay gente que quiere escuchar, ¿entiendes? O sea, hay gente que quiere escuchar porque son deleites, o sea, ¿por qué hay gente que quiere escuchar? Porque son Porque hay amadores de sí necesidad. mismos. No, porque más que necesidad son amadores de sí mismos. Quieren escuchar que le digan, tú puedes, quieren escuchar que le digas, tú eres el mejor, quieren escuchar que le digas, tú vas a empoderarte, vas a La naturaleza. Exacto. Entonces, ¿por qué existen falsos maestros? Porque por igual, siempre voy a terminar esto, ¿no? Por el pecado del hombre que tiene la necesidad de escuchar eso, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios que nosotros hemos sido revestidos de la armadura de Dios. Y creo que eso ya sería un buen punto para tocar lo que es la armadura de Dios. Sí, ya ahorita vamos a tocar en un punto, creo que me fui como 2 minutos, espero que no hayan tomado el screenshot, hermanitas. Hoy día estamos tratando el tema guerra espiritual,
¿ok? Como tal, guerra espiritual, ¿qué es lo que sucede en esos ámbitos espirituales, ¿no? Ahora van a decir que el hermano está mal, que qué está sucediendo, pero hay una lucha que se da, ¿no? Nuestros ojos no pueden ver, pero hay cosas que suceden, ¿cierto o no cierto? Había espíritus que molestaban a Saúl, entonces hay cosas que suceden. Hoy estamos tratando de eso, así que queremos agradecer a todas las personas, porque ya estamos llegando, se lo quiero decir también, antes de seguir con el tema, a 5,000 seguidores ya casi en el fanpage de Proyecto Coalición en el Facebook. En el Instagram vamos un poco lento, chicos, así que los invito a que si ustedes son seguidores del fanpage, vayan al Instagram también y puedan seguirnos, porque ahí también estamos subiendo un contenido bonito. Ahí también vamos a hacer algunos en vivos, hablando ya no tan formal como aquí, sino hablando ya un tema un poquito más como amigos con ustedes, ¿no? Para ir aprendiendo y edificarnos juntos, ¿no? Para la gloria del Señor. Las armaduras que tenemos, chicos, ok, ya sabemos que existe, sí hay, o sea, sí hay, el Satanás existe, ¿no? La maldad existe en el mundo, la brujería existe, hay gente que hace brujería, hay gente que apela a Satanás para hacer maniobras y cosas. Le decía hace poco que mientras nosotros estamos buscando la manera, voy a usar manera, porque por ahí me han dicho Cash Luna, porque digo estrategia, mientras nosotros buscamos la manera de predicar el evangelio, ahí también los satanistas buscan la manera de callar nuestra boca. Entonces hay una guerra espiritual, hay cosas que suceden. Entonces, nosotros, ¿cómo nos armamos? ¿Digo Quiera. yo? Sí, quien quiera. En Efesios capítulo 6, versículos, el siguiente versículo, del versículo 12, ¿no? Porque dentro de esta guerra espiritual o dentro de esta lucha que tenemos contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas, de este siglo, mira, te hablo de este siglo, porque es este siglo en los pensamientos, en las ideologías, es donde aparece también las luchas de los cristianos. Alucínense que hay iglesias que aceptan el matrimonio igualitario, hay iglesias que está liderado, lo dije, ¿no? Está liderado por una pastora atea, o sea, una pastora que es atea. Entonces... ¿Es una iglesia satanista? No, es atea, es una iglesia atea, entre comillas iglesia, lo pongo bien entre comillas, ¿no? Pero es atea. ¿Cómo? No tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea. Pero lo que hace es no predicar de Dios, pero sí predicar sobre el amor, el perdón, la solidaridad, ¿no? Entonces, vemos cómo el enemigo también influencia a los que no son de Cristo de esta manera y influencia inclusive dentro de las iglesias y dentro de los creyentes. O sea, sigue habiendo una lucha espiritual, sigue habiendo una guerra espiritual. Entonces, ¿qué dice en Efesios capítulo 6, versículo 13? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué pasó? Sigue. A ver, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Sí? El escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá vuelvo a repetir, las personas que separan el Espíritu Santo con la palabra de Dios y lo separan y dicen, no, yo tan solo quiero que Dios me hable a través de su Espíritu, no de la palabra de Dios. Acá vemos que es evidente que el Espíritu de Dios te habla a través de su palabra y eso es más que obvio. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Mira, ni siquiera dice, bueno, hagan esto, sino también que oren por él, en este caso por Pablo, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sí? En las cartas pastorales habla del misterio de la piedad, ¿no? El misterio del evangelio. Entonces podemos ver de que es toda esa armadura en la cual nosotros nos vestimos
para poder resistir al enemigo, resistir los dardos del enemigo. O sea, acá no vemos y nos dicen, bueno, ahora que tienes esta armadura, bueno, ahora lo que vas a hacer es declararle la guerra al enemigo, ¿no? Chancarle, pisarle la cabeza, ¿no? Arrebatar, declarar. No, no te dice eso. Lo que te dice es para resistir esta batalla, ¿sí? Y tienes que orar con una oración, dice la palabra de Dios, con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Chicos, si nosotros no buscamos del Señor, no vamos a estar revestidos de la armadura de Dios. Si no buscamos al Señor, no vamos a estar revestidos de la armadura de Dios y fácil, cualquier ideología, cualquier tentación, cualquier cosa que el enemigo esté maquinando para atacarnos a nosotros, pues nos va a tumbar, nos va a caer, nos va a hacer caer. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sobre todo estar revestidos de la armadura de Dios. Y mira lo que dice acá, algo muy interesante. Perdón, antes que me saques tarjeta amarilla. Mira lo que me dice aquí dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Es importante la espada para atacar y para defender. La espada no solamente sirve para atacar, sino también la espada sirve para defenderte, al igual que el escudo. El escudo sirve para defenderte. Y acá quiero contar un pequeño testimonio. El enemigo hace... Hey. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya. Ya, listo. No, hasta ahí nomás, listo. Ya, no, cuenta tu testimonio, te estoy bromeando. Cuenta tu testimonio. Cuenta tu testimonio. Un testimonio justamente sobre los dardos del enemigo y el escudo de la fe. Ya que al enemigo no le importa tu salud, al enemigo no le importa tus finanzas, al enemigo no le importa lo que tú tengas materialmente. Lo que al enemigo le interesa es atacar tu fe. Va a utilizar cualquier cosa para atacar tu fe. Y el enemigo usó, por ejemplo, la muerte de mi tía para atacar mi fe y intentar hacer cuestionarme sobre la bondad de Dios. Y lo que ocurrió también con Eva, ¿no? Intentar cuestionar la bondad de Dios para atacar la fe. Y eso es alucinante. Y tenemos que estar siempre al pendiente con eso, ¿no? Porque ahorita el posmodernismo actual de un secularismo ya desarrollado es que lo que va a atacar siempre es la bondad de Dios. Decir, Dios es bueno, ¿y por qué permite esto y esto y esto y esto y esto? Es lo que va a atacar. Viste que por esas cosas hay que ser un poco criterioso, ¿no? Por eso es que yo siempre digo que los extremos son muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí en el Perú, en política, los extremos estamos viendo que son bien peligrosos, no tanto como derecha e izquierda. Me parece que las cosas de Dios también son peligrosas. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas que el enemigo usaba algo para atacar tu fe. O sea, tú estás reconociendo que usaba algo para atacarte a ti específicamente, pero al principio nos comentabas de que muchas veces somos nosotros mismos a quien tenemos que superar. ¿Y qué tal si tú de repente eras muy inconstante o movido y eras a ti mismo a quien tenías que superar y no el enemigo atacando tu fe? Entonces, yo no niego que, o sea, yo no estoy diciendo que el enemigo no haya atacado tu fe. Lo que estoy diciendo es que hay que ser muy criterioso, porque cuando decimos, no, mira, Satanás no te va a atacar de esta manera porque así es y así es, estamos como que siendo muy tajantes con una verdad que no puede ser absoluta, ¿no? Claro, por ejemplo, esos extremos de que el diablo nos... Claro, esto de que Satanás no se puede mover así y sí así, me parece que Satanás es muy, yo voy a usar esta palabra. Es astuto, claro, muy estratégico. Pero la palabra de Dios te dice, o sea, claro, hay tres formas básicamente en las que se mueve, pero se puede mover, a partir de esas tres, se puede mover de infinitas maneras, pues porque es astuto, me dejo entender. Claro, o sea, yo he sentido eso bastante. Ajá, o sea, sí, hay tres maneras en las cuales, sí, pero se va a mover de infinitas maneras, obviamente que sí. Me dejo entender. Hemos sentido bastante eso cuando hemos sentido bastante eso cuando entramos a esta reforma, por así decirlo, ¿no? Reformado. A mí me gusta llamarlo diseño original, ¿no? Volver a esto y nos volvemos extremistas, ¿no? No tengo nada en contra de los cesacionistas, ¿no? Pero cuando nos volvemos extremistas y decimos, es que Dios no se puede mover de esta manera. Ahora, conocemos a un cesacionista como Washington que sabe de la soberanía de Dios y que sabe que Dios se puede mover de la manera que a él le place, ¿no? Pero el enemigo sí. A ver, esos extremos son un tanto, hay que tener cuidado cuando lo usamos, ¿no? Es que por eso hay que estudiar la palabra de Dios y ver cómo el enemigo, porque no podemos hablar más de lo que la palabra de Dios dice.
Claro, y hay que porque yo callar. hablaba de... O sea, a lo que voy es que la Biblia te revela Claro. normalmente en las cuales se mueve en manera general. No te dice siempre va a ser de esta manera. Son Quiero que me tres respondas de cosas. una manera, los tres, no sé que si me dan esto, quisiera, por favor, que me No respondan sé si con un no es sí, que no sé si me con un dejo sí o un entender. no nada Creo más. que lo que tú me estás diciendo es que ya solamente hay tres maneras. No, no. O sea, hay tres maneras generales en las que se mueve, pero específicamente a cada uno le va a atacar de diferentes maneras y diferentes formas. Eso no quiere decir de que el enemigo no sea astuto. No es que es astuto porque ataca de diferentes maneras, pero siempre va a atacar estas tres cosas, que es lo que te plantea en las cartas de Juan y que es lo que también ocurrió con Jesús, pues, ¿no? Que es lo que ocurrió con Jesús. Entonces, básicamente por eso. O sea, te lo digo por lo que dice la palabra, ¿no? E infinidad de veces puede atacar específicamente cosas, detalles, sí, los puede hacer, pero eso no quiere decir que se salga de esas tres cosas que son como que generales, ¿no? Que lo que Chico, siempre quisiera es... hacer unas preguntas, no sé si me puedan responder con un sí o un no, ¿no? Para no A sé, ver. porque yo sé que este es otro tema y de repente en algún momento podemos tratarlo aquí en el programa de Pulso Cero de Proyecto Coalición. ¿Ustedes creen que Dios puede hablarnos de otra forma que no sea la Biblia? Porque he leído Yo muchos sí. mensajes y muchas frases donde dicen, si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Ya, imagínate que hoy día no leí la Biblia. ¿Ustedes creen que Dios puede hablarme de alguna manera o son mis emociones, mis sentimientos y tajantemente digo, no, no, Dios no te va a hablar así, si quieres que Dios te hable, acá está la Biblia, porque esas son tus emociones, tus sentimientos, tu locura? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Así, Dios es soberano y se Yo puede creo que mover sí. de diversas maneras, pero a Yo pesar pero que creo de que eso, tiene sí. que estar filtrado Dios por la puede usar palabra un de burro, Dios. la claro, verdad. exacto, porque si no, Y no lo vas no, a... No exacto, o puedes sea, si condicionar a Dios. Yo creo que sí, pues, usa muchas formas para poder sí, hablar. exacto. Yo también creo que sí, en su manera Dios puede hacerlo, pero siempre filtrado por la palabra de Dios, porque si no, como Genial. quedaría, como dijo, no quedaría. Yo conozco casos justamente de personas que se han convertido, escucharon el evangelio, sí, pero en ese momento no lo aceptaron, pero tuvieron un sueño y Dios los habló en ese sueño y se convirtieron, ¿me entiendes?, al cristianismo. Entonces, tenemos que entender de que la Sí, palabra y de lo Dios mismo pasó es conmigo, comunicativa y por es eso lo digo. suficiente, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Ahora, Yo sentí que Dios a mí me habló, particularmente, perdón, Dani, que te yo corto. sentí que a mí Dios me habló con un post grande en la calle, en el semáforo, que tenía una frase, y yo sentí que Dios me habló. Y yo no era cristiano, no iba a la iglesia, no iba, pero yo sentí que era de parte de Dios, y ese mismo día decidí ir a la iglesia. Entonces, yo Mm, pienso que cuestionar ese tipo de cosas. Lo digo porque de repente estamos satanizando algunas cosas por odio, por rencor o por daño también, ¿no? A veces nos dañamos con las iglesias neopentecostales porque salimos de ahí y decimos, Claro, ese pastor es un maldito, ese pastor es un malo y todo lo que ellos... Y ahorita acaban de satanizar la palabra estrategia, ¿no? Y decir que la no palabra podemos estrategia no hacer... se Ahora, sataniza, sino es yo, que si tú lo ves, yo a lo ver, que si les tú digo a lo ves ustedes como, claro, si tú lo ves es que, como déjame el terminar mi papel, idea, o ¿no? sea, sí, Déjame claro, terminar mi idea. a lo que voy, Pero Dani, a lo déjame que voy, terminar mi idea. Pero déjame terminar mi a idea. ver, Déjame terminar mi idea. a Yo ver, estoy hablando de un mapeo, no de un mapeo de chamanes, ¿no? Acá había un hermano que es pentecostal y se reía un tantito porque decía, una vez yo vi a mi pastor que juntó a toda la gente en el barrio y parecía ujú, chamán porque echaba aceite. Yo no hablo de ese mapeo. Yo no hablo de ir y decir, como en el norte abundan bastante los extorsionadores, entonces vamos a ir con el aceite a echarle a todo el norte y a reprender al espíritu de extorsión, sino que de repente nosotros necesitamos las estrategias para saber a dónde vamos y cómo vamos. Hay que tener mucho cuidado. A ver, te doy un ejemplo. Yo no voy a ir con 5 iPhones a predicar a un barrio que sabemos que roban. Esa es el cuidar ya. Ahora me está diciendo, eso no es espiritual, pero hermano, eso es una esa estrategia es natural. prudencia. Prudencia, ¿no? Pero estás yendo, ¿no? Estás yendo a predicar Sí, el claro. evangelio y Sí, más o pero menos como te digo, sabemos cómo se como te mueve. digo, o sea, claro, pero mi posición es no creer en los mapeos. No significa de que si tú piensas de que sí hay un espíritu más fuerte aquí y acá, el problema es cómo lo vas a abordar, ¿no?
pero es el abordar básicamente el tema. Pero yo digo, mi postura es no creo en los mapeos espirituales, es lo que yo digo. O sea, yo creo, la palabra de Dios me dice que el drogadicto necesita el mismo evangelio que un académico o que un rico millonario. Exacto, ¿Entiendes? O sea, el eso mismo es lo que yo evangelio, creo. O sea, no hay un pero no mapeo el donde mismo hay un trato, espíritu más pero no fuerte el y un mismo espíritu más... trato, pero no el ¿Ah? mismo trato, No, pero claro, no el obviamente no es el mismo mismo trato. trato, pero no, para mí eso no es mapeo, pues, ¿me entiendes? Para mí eso no es mapeo. O sea, desde ese lado. Pero no es el Ahora, mismo trato, ¿no? claro, o sea, exacto. Y hablando a lo que si Dios habla, yo creo que Dios habla por su palabra. Para mí la palabra de Dios es suficiente. Dios puede utilizar otros medios, claro que puede utilizar, pero siempre tiene que estar filtrado por su palabra. Es como que siempre te va a conducir a su palabra. Si no está filtrado por su palabra, cualquier acontecimiento, sueño, visión, cosa que yo tenga, si no está filtrado por su palabra, no es emocionalismo, es algo que yo deseo. Vamos a hacer un programa de eso, ¿no? En algún momento, porque Pero de creo que ya repente hablamos, ¿ah? suena tan fácil decir filtrado por su palabra, pero a veces tú no sabes qué va y qué no va, ¿no? Es como que, mira, Dios me ha Exacto, hablado esto, y pero para no eso, ¿qué sé necesitas? Para eso, ¿qué necesitas? leer Estudiar la su palabra de palabra. Dios, estudiar. Claro, estudiar la palabra de Dios. Exacto, Si no, muchachos. Sí, perfecto. Hoy ya estamos hablando acerca de la guerra espiritual. Está muy interesante, está muy interesante. Porque yo sí creo que se ha infiltrado la brujería sigilosamente a las iglesias. Es muy peligroso, es demasiado peligroso. Hace poco yo veía un video de un pastor que decía a todos sus feligreses que es una iglesia grande, que ¿de le quién, de echen quién, de quién, de quién? aceite. No puedo decir. Ay, a ver, así, y a Bueno, mí me dices, o sea, a mí me preguntas, ¿de quién, de bueno, quién, de quién? no, sí puedo decirlo, no es una iglesia grande que se llama Victory, que es aquí en Lima, Perú, que Ah, le ya. decía a su gente que le echen aceite al dinero, ¿no? Ah, ya, Literal, yo te ¿no? cuento de otra iglesia, pero... Échenle aceite al dinero porque esto es una guerra, ¿no? Y Dios va a Sí. vencer, hay que ungir el dinero, ¿no? Para pelear nuestras finanzas. Eso es Ahora, claro, brujería, sí, entiendo, entendamos, estamos metiéndonos en lugares sí, peligrosos. es algo muy similar de una iglesia grande, sí, y de la cual dice que los cristianos podemos hacer hechicería, que los cristianos podemos hacer hechicería, y lo que Elías hizo al hacer descender del fuego del cielo con todos los adoradores de Baal fue hechicería. Yo me quedé así, digo, ¿será posible? Ya más cosas allá se supera, ¿me entiendes? Ahora, Elías atrevido también, ¿no? Sí, claro, pero, o sea, en el sentido Elías de llamar, atrevido, pero llamar, Elías atrevido, ¿no? claro, pero llamar hechicería eso, ¿me escuchas, Dani? Creo que se fue otra vez. Está batallando con el internet. No, ahí está. Sí, 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 te escucho. Ya, entonces, el detalle es que, o sea, no podemos decir que, o sea, yo, por ejemplo, no, esta cuestión de que el cristiano puede ser hechicería, ¿no? O sea, eso ya, Ya. y eso ya supera, ¿no? Bueno, sí, pues, sí se me escucha, ¿no? Esas son Sí, las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? sí, y lo que nosotros debemos hacer es, chicos, refugiarnos en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Tiempos Dios. peligrosos. Estos son los Sí, tiempos peligrosos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Lo que hemos Claro, porque básicamente entra mucha aclarado hoy día. confusión. Sí, Exacto. ¿Por qué se confunde? A ver, yo siempre he dicho eso. Natalio dice que, bueno, hay pastores así porque hay gente amadores de sí mismo. Yo más o menos lo veo de esta manera. Yo siento que hay pastores de una muy mala doctrina, una falsa doctrina, porque hay necesidad en la gente. En las calles hay mucha necesidad, ¿no? La gente necesita de Cristo. Y viene cualquiera y pues te habla bonito y tú pues sin saber vas y les crees, ¿no? Entonces esto es importantísimo entender que hay una guerra espiritual, hay movimientos espirituales en tu vida, ¿no?
el diablo influencia en tu vida de una manera, siento yo que de una manera estratégica también, porque él sabe cuáles son tus Claro, debilidades, es y no porque él el conozca tipo el es futuro, astuto, sino ¿me porque él entiendes? no Él le sabe tu Es gusta pasado, usar astuto, esa palabra, él sabe lo que Natalio, has pero hecho, voy a él sabe decir, pero lo yo que no porque el uso, diablo mapea, el diablo mapea, el diablo es estratégico, el diablo sabe lo que tú estás haciendo cuando te vas a dormir, el diablo sabe lo que tú estás claro. haciendo cuando te sales a escondidas. Entonces el diablo dice, de esta manera voy a influenciarlo y comienza a atacar tus debilidades. Esa es la guerra espiritual que se vive. ¿Nosotros podemos reprender a Satanás por nosotros mismos? No, porque el que venció fue Cristo en la cruz del Calvario, no nosotros. Basta de ese empoderamiento que nos ha hecho creer la iglesia. Ahora, por ahí salían también otras personas a decir que hay hermanos que están saliendo y están diciendo que nosotros no podemos reprender a Satanás, y eso es horrible porque están mintiéndole a la gente y diciéndole que ellos no pueden. Entonces están predicando a un Jesús que no tiene poder, están predicando a un Jesús que no tiene power, se creen así y le dan poder al diablo inconscientemente. No, hermano, acá te lo aclaramos bien. Nosotros no estamos diciendo que Jesús no tenga poder, lo que estamos diciendo es que nosotros no somos nada sin Cristo. Y el único que va a vencer y que vence a Satanás es el Señor Jesucristo. Lo decía Natalio leyendo el libro de Judas, me parece que está en Judas capítulo 1, versículo 9, donde el ángel decía que el Señor te reprenda, porque el ángel no podía reprender a Satanás, que el Señor te reprenda. Y es lo que sucede, hermanos, con esta guerra. Espero que estén muy bien, chicos. Espero que hayan pasado una semana muy buena, ¿no? Estamos en tiempos de vacunación aquí en Lima, Perú, y me imagino que en sus países también. Espero que muy pronto, si es que se van a vacunar, se vacunen ya para poder vernos, ir a visitar también, ¿por qué no? La iglesia de Ecuador y las iglesias que están por allá, chicos. Las últimas palabras ya para despedirnos. Sí, bueno, ya quedó, pues Quien creo que quiera. yo estoy hablando, ¿me escuchan? no, no, a ti sí, a Dani no, A a ti Dani sí. sí, Ahora pero a Dani está en otras señales. sí. Bueno, sí, pues, ¿no? Las armas de Dios, hay muchos creen, ¿no? Que las armaduras de Dios son, son armas que se dan a nosotros para reprender, para atar y desatar, pero está claro en la Biblia, ¿no? Como leemos con Efesios, la palabra de Dios es el arma más poderosa que podamos tener, ¿no? La palabra, la fe, la oración, ¿no? Esos son nuestras armas y con eso vamos a vencer al pecado, ¿no? Yo creo que la única forma de vencer al pecado es recurriendo a quien ya lo venció, o sea, a Jesús. ¿Y cómo recurrimos a Jesús? Con la palabra, o sea, es básico y yo creo que es algo que todo cristiano debería tener claro, ¿no? La palabra nos esclarece absolutamente todo, nos esclarece a nosotros mismos, nos ayuda a saber en qué estamos bien y qué estamos mal, porque a veces nosotros podemos creer que estamos bien, pero leemos la palabra y a la luz de la palabra pues vemos que estamos pues súper mal, súper mal. ¿Por qué? Porque el mundo nos pinta cosas como buenas cuando no lo son. O sea, nuestra lucha está ahí en el mundo, está con la propia carne y contra la tentación, ¿no? Y muchos creen que cuando llegan a Cristo las cosas van a ser más fáciles y la tentación pues va a ir disminuyendo cuando es todo lo contrario. El enemigo detesta y odia que sepamos la verdad y que nos acerquemos a Cristo, que nosotros menguemos, que nos neguemos a nosotros mismos. Él detesta eso, la tentación va a seguir, el camino no es nada, no es absolutamente nada fácil, pero para eso tenemos a Dios, que a agarrarnos de Él, ¿no? Y a recordar que Él es el que tiene poder, nosotros no. Sí, a mí. Ya, ya, sí. En Ven. 1 Pedro 5:8 dice, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y también, cuando estábamos viendo la armadura de Dios, dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Y como decía, nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, entonces tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que buscar a Dios día y noche y, y fortalecernos en Él, no solamente como que ya está bien, yo hago las cosas bien, pero ¿qué hay de tu vida, de tu devocional, ¿no? ¿Qué hay de tu comunión con Dios? También tienes que fortalecer eso, porque sin eso simplemente estás estancado
no avanzas, ignoras muchas cosas y bueno, eso no. Amén. Bien, bien, hermanos, Natalia. que quiero dejarles es que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Todos los días de nuestra vida va a ser una batalla. John Piper, que me parece una frase que colgué en Facebook, si no mal recuerdo, era muy buena la frase que colgué que decía, si nosotros, ay, Dios mío, a ver, para no parafrasear y no, sí, para no parafrasear, digo, ¿no? Dice, No, mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. ¿Me dejo entender? Vamos a estar constantemente en una lucha. Vamos a estar constantemente en una lucha espiritual, en una guerra espiritual. Y necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, refugiarnos en Él, para que nosotros podamos pelear esa batalla, para que nosotros podamos resistir al diablo y Él huirá de nosotros, como bien dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, nosotros tenemos que someternos a Dios, estudiar su palabra, orar más, nuestra vida devocional. Y escuchen esto para los que no son creyentes y nos están viendo. Hermano, necesitamos predicar la palabra. Y a los que no son creyentes, les digo de que nosotros vamos a seguir siendo iguales y vamos a seguir esta corriente del mundo que muchas veces va a ser más deplorables, y la palabra creo que lo dije correctamente, mientras no veamos nuestra culpa, mientras no veamos nuestros pecados y reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a seguir con la misma corriente que el mundo sigue y nuestro final va a ser desastroso. Pero cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo en la obra en la cruz del Calvario, esa obra suficiente para perdonar nuestros pecados, vamos a seguir viviendo, no una vida feliz, sino una vida de luchas, de batallas constantemente, para poder fortalecernos en el Señor y vivir confiados en Él. Así que, hermanos, esas son mis últimas palabras. Espero que haya sido de edificación para amén. todos ustedes. Amén, amén. Antes que se nos vaya el internet, es muy gracioso todo lo que... Sí se me escucha, ¿no? Es muy gracioso todo lo que nos dicen nuestros hermanos de... Me da mucha gracia, ¿no? Están diciendo, se va el internet, hay que atarlo, hay que reprender el espíritu de... Pero bueno, sí, le echamos la culpa muchas veces. Se paró de nuevo, ¿no? ¿O no? Está lento, está lento. ¿Sí se paró de nuevo? Ajá. Está muy lento. Pero no se te ve muy bien. Se paró de nuevo. ¿Ahora sí? ¿Está bien? ¿Sí? No, sí, bueno. Ya, voy haciendo la publicidad de Washington. Sí, solo escucho a Xiomara, gloria a Dios, por eso. La entrevista, mañana él tiene una entrevista con el pastor Oman Escalona de Venezuela por Apology of the Cross. Por favor, hazlo tú. Sí, su página Apology of the Cross, no sé si va a aparecer acá abajo, si lo puede poner Sam. Ay, gracias. Ahí está, Apology of the Cross. Mañana, iba a hablar en inglés. Yeah. Mañana pueden verlo a Washington con el pastor Oman Escalona de Venezuela, así que... El tema es muy interesante, ¿eh? Guerra no espiritual, guerra entre cristianos, o sea, cómo es esta batalla que se hace entre los cristianos dogmáticamente, doctrinalmente, ¿no? Muchas veces se hacen debates o peleas innecesarias, ¿no? Cuando lo que tenemos que defender, que muchas veces, y escuché, miren aquí escuché a un pastor decir que muchas veces estos debates, estos enfrentamientos doctrinales que muchas veces son secundarios, hasta terciarios, por decirlo así, pero importantes igual, hacen que más bien las otras evangelios como de la prosperidad u otras sectas les beneficien, ¿no? Porque dicen, es que como se enfrentan mucho, me cambio de iglesia, ¿no? Y como los de la prosperidad les da igual la doctrina, ¿me entiendes? Les da igual todo lo que tenga que ver con conocimiento de Dios, lo que va a hacer es, bueno, vengan para acá nada más, vengan para aquí nada más. Entonces eso es lo que se va a hablar, de verdad. Mañana, 23 de abril, a las 8 de la noche, hora Ecuador, Perú.
Ok. Pueden- Sí, ahora sí no se me escucha. ¿Se me escucha o no se me escucha? Se te Vamos a escucha, atar, pero vamos Ahora a sí, atar, ahora sí. vamos a reprender, vamos a ahí pisar está. en la cabeza al internet en el nombre de Jesús. ¿Está bien o no está bien? Ok. Listo, ya, vamos a terminar porque ya nos hemos pasado, me parece. Este ha sido el programa de Pulso Cero de Proyecto Coalición, que hemos hablado un poco acerca de guerra espiritual. No se olviden también de El seguir domingo. nuestras páginas personales. Está muy interesante. Ha tenido mucha llegada a nuestras páginas. De verdad queremos agradecerles de corazón y también darle la gloria a Dios por ello, ¿no? Porque lo que se busca básicamente es poder edificarnos nosotros y también edificar a otras personas dentro del conocimiento de Dios. Así que la página de Rincón Teológico de Natalio Díaz estuvo muy buena. La semana pasada entrevistó al pastor Edgar Escobar, que también lo tuvimos aquí en este programa. Estuvo muy bueno también. La página de Enfocados de nuestra hermana Xiomara también está muy buena. Es una página de su iglesia de jóvenes que está interesante. Así que si tú tienes jóvenes aquí en Lima, sobre todo, ¿no? Invítalos a poder darle like a Enfocados y que estén en esas reuniones de Zoom que son muy interesantes. Y también hay entrevistas una vez al mes que también son muy buenos, ¿no? La página de nuestro hermano Washington, ya lo dijo Xiomara, y que mañana va a tener una entrevista muy buena con el pastor Escalone, ¿no? Escalone se llama, ¿no? Sí. Y bueno, en mi página Somos Luz, que también estamos subiendo podcasts muy interesantes, vamos a hacer unos en vivos también, y hay muy buenas frases y artículos. Así que chicos, sin nada más que decirle, muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Usen su mascarilla, por favor, no estén como Sí, esa, y no el estén como esa domingo, pastora que dice que es la mascarilla es del diablo y que hay sí, que sí. respirar nomás. El domingo, chicos, el domingo para hacer el anuncio del tema del domingo, el domingo vamos a tener un invitado especial, se llama el invitado José Carlos Alpizar. Sí, vamos a estar hablando sobre los judaizantes, ¿sí? Sí, va a estar Judaizantes. interesante, Va a va a estar estar muy muy interesante el interesante, va a domingo. ser muy candente además, así que los Ya. esperamos también el domingo a la misma hora, 8 de la noche. Hay iglesias que inconscientemente Son usan bien judaizantes, sí, sí, sí. sí, y no saben, y no lo Y no se saben, dan ¿ah? cuenta, sí, sí, sí. Pero ahí vamos a ver, Malaquías y todo eso. el domingo Bueno, vamos gloria a al ver. Señor, el domingo vemos. Que Dios Sí, me sí. lo bendiga. Chao. Que tengan un Chao.